Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien el día de hoy. Inicialmente quiero agradecerles por estar aquí, por invertir tiempo en ustedes, en su aprendizaje y en el de su familia. Inicialmente quisiera compartir con ustedes una frase de Henry Ford que dice: el fracaso es la oportunidad de comenzar otra vez con más inteligencia. Por tanto, como yo les he mencionado en otras ocasiones, no le tengamos tanto miedo al fracaso o a los nuevos comienzos, que es a partir de allí donde vienen los grandes aprendizajes que nosotros podemos obtener en nuestra vida. Eres tú quien define al final si haces el proceso y dejas que el mismo sea un gran maestro o te vuelves víctima del mismo y te quedas estancado allí. A partir de este planteamiento, quiero que hablemos acerca del duelo, pero el duelo por separación. Resulta que el duelo es un proceso completamente natural en la vida de todos los seres humanos y es la manera en cómo nosotros reaccionamos a una pérdida, donde básicamente ese vacío que sentimos es la traducción del amor que ya no podemos expresar. Muchas personas creen que el duelo se vive por un breve periodo de tiempo o se da en una sola ocasión. Resulta que el duelo incluye todo un proceso emocional que implica enfrentar esa pérdida y que dura lo que tú decidas, pero que no tiene una fecha precisa o una fecha de caducidad. El mismo lo debemos vivir y va a llegar el momento en el que estemos tranquilos, estemos en paz y que nuestra mente, nuestro corazón nos va a hacer sentir que ya lo hicimos. Entonces, este proceso involucra emociones, acciones, expresiones, todo ello nos ayuda a aceptar esa pérdida. Ahora, el duelo por una ruptura sentimental es similar a como si hubiésemos perdido a un ser querido o un objeto muy preciado en la vida de nosotros, que implica que entremos en una fase de reajuste vital que nos lleva a mejorar nuestra vida por el simple hecho de que ya no encajamos ahí donde estamos. Hay una reflexión muy bonita que yo quisiera compartir con ustedes el día de hoy y la misma dice de la siguiente forma: siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Si insistes en permanecer en ella más allá del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del resto. Cerrando círculos o cerrando puertas o cerrando capítulos, como quieras llamarlo. Lo importante es poder cerrarlos y dejar ir momentos de la vida que van clausurando. Terminó tu trabajo, se acabó tu relación, ya no vives más en esa casa, debes irte de viaje o la relación que tenías se acabó. Puedes pasarte mucho tiempo de tu presente revolcándote en los porqués, en por qué me sucedió eso, por qué a mí, por qué me está pasando, pero en devolver ese cassette, en tratar de entender qué sucedió o por tal o cual hecho. El desgaste siempre va a ser infinito, porque tú, yo, tu amigo, tus hijos, tus hermanos, todos y todas estamos encaminados hacia ir cerrando capítulos, ir dando vueltas a hoja, a terminar con etapas o con momentos que en nuestra vida ya no encajan y que implica que nosotros sigamos adelante. No podemos estar en el presente añorando lo que pasó atrás y ni siquiera preguntándonos por qué lo que sucedió de esa manera. Y hay que soltarlo, hay que desprenderse, no podemos ser los niños eternos, ni adolescentes tardíos, ni empleados de empresas inexistentes. Los hechos pasan y hay que dejarlos partir, hay que dejarlos ir. Por eso a veces es tan importante destruir esos recuerdos, regalar esos presentes, cambiar de casa, romper papeles, tirar documentos, vender o regalar libros. Entonces eso hace parte de ese proceso de dejar ir, de soltar, desprenderse, porque en la vida nadie juega con las cartas marcadas y hay que aprender a perder, pero también hay que aprender a ganar. Entonces hay que dejar ir, hay que darle vuelta a esa hoja, hay que vivir solo lo que tenemos aquí y ahora, en el presente,
porque es que el pasado ya pasó. Entonces no esperes que te lo devuelvan, no esperes que te reconozcan o no esperes que alguna vez se den cuenta de quién eres tú. Suelta ese resentimiento, suelta ese sentimiento que tienes a partir de esa situación, porque es que el prender tu televisor personal para darle al asunto, poner el mismo canal siempre, lo único que consigue es dañarte lentamente y envenenarte y amargarte a ti, porque la vida está para adelante, nunca para atrás. Entonces, si hay un noviazgo, una amistad que no clausura o esas posibilidades de regresar, ¿para qué vas a regresar? ¿A qué vas a regresar? O una necesidad de aclaraciones, ¿qué necesitas aclarar? Palabras que no se dijeron, silencios que lo invadieron. Entonces, si tú puedes enfrentarlo ya y ahora para quedar más tranquilo, hazlo. Si no, déjalo ir. ¿Por qué? Porque tienes que cerrar ese capítulo. Entonces dite a ti mismo que no vuelven, pero no por orgullo ni por soberbia, sino porque tú ya no encajas ahí en ese lugar, en ese corazón, en esa habitación, en esa casa, en esa oficina, en ese oficio, en lo que sea, pero ya no encajas. Entonces ya es pertinente dejarlo partir. Tú ya no eres el mismo que fuiste hace 2 días, hace 3 meses, hace 1 año. Y por tanto no hay nada a que volver allá, ¿sí? Entonces cierra la puerta, da la vuelta a la hoja, cierra ese círculo porque es necesario. Ahora bien, todo duelo tiene unas fases específicas, ¿sí? Que es importante tenerlas en cuenta y que de la misma manera pues yo puedo identificar en qué momento de mi duelo estoy para saber cómo debo actuar. Entonces tenemos inicialmente la fase de negación, donde creemos que todo sigue igual, ¿cierto? Como si nada hubiese cambiado, suele ser de corta duración porque nuestro sistema tiene que empezar a asumir ciertos cambios. Entonces aquí el tiempo debe ser nuestro mejor aliado, porque nos va a ayudar a ver las cosas de una manera muy diferente y por tanto aquí se sugiere tomar actividades que estén vinculadas con nuestros niveles de bienestar y placer. La segunda fase es la tristeza. Aquí podemos experimentar de una u otra forma cierta melancolía, pero que es importante tener en cuenta que si nosotros vemos que esos niveles de tristeza se están intensificando, es mejor visitar a un profesional de psicología, un profesional de psiquiatría que nos oriente al respecto. O sea, si vemos que ya definitivamente esto está afectando nuestro diario vivir. Acá es normal sentir miedo, tristeza, falta de control. La tercera fase es la ira, que vemos representada desde un enfado generalizado, o sea, no hay una causa específica y puede dirigirse hacia la expareja o hacia otras personas que tenemos alrededor. La ira en este caso, yo les he hablado en ciertas ocasiones que tiene una luz y una sombra. La luz de la ira en este caso es que nos puede ayudar a activarnos y a salir de esa apatía que nos hacía sentir la fase anterior, que es la tristeza. Finalmente tenemos la fase de adaptación, la cual es la fase final y empezamos a pensar en un futuro. Se acepta esa nueva realidad que nosotros estamos teniendo en estos momentos y se encuentra esa paz con nosotros mismos. Entonces, durante todo este proceso hay que tener en cuenta 3 aspectos fundamentales. El primero es que no es lineal, o sea, yo no voy a pasar de una fase a otra y así como si estuviera dando brinquitos, no. Bien puedo sentir que estoy explorando las diferentes fases del proceso hasta llegar a la paz y la tranquilidad que necesitamos. Lo otro que debemos tener mucho cuidado es en no estar fijos en una sola etapa, porque de ser así es mejor consultar. O sea, si yo siento que la tristeza o la ira se intensifica o la negación se intensifica, pues yo digo, bueno, esto ya no es normal, entonces debo consultar. Además, que un duelo no resuelto o mal resuelto puede generarnos problemas para vincularnos en un futuro. Por último, y no menos importante, hay que tener en cuenta que hay personas que desarrollan cierta habilidad para hacer los duelos dentro de las mismas relaciones. Entonces, es un mecanismo de defensa de las mismas personas y es totalmente normal que cuando ya quieran terminar, pues ya lo hagan de una manera muy natural porque ya sienten esa paz de decir, ya quiero dejar ir esta etapa.
Entonces es lo que ellos consideran sano, es lo que les genera adaptabilidad y que debemos respetar también estas formas de duelo. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por compartir este espacio de crecimiento. Espero que hayan aprendido muchísimo y que si necesitan ayuda o asesoría al respecto, recuerden que acá estamos para ayudarles. Y recuerden entonces siempre tener toda la actitud solo vos. Un abrazo enorme desde acá y muchas gracias por acompañarnos.